otro tema que ha suscitado mucha polémica, pues esto de los narcocorridos, desde esas escenas que vimos en el Palenque, en donde espectadores fúricos porque no se cantaban los narcocorridos como ellos los quieren escuchar, pues organizaron una ahí pues, tiraron de todo, enfurecieron, vaya, después de pues haber bebido, ¿verdad? Y bueno, se suscitó una gran polémica en donde en muchos lugares se está hablando de prohibir estas letras que son, pues digamos que una apología a la violencia, así se toma. Y vamos a platicar con Arturo Ávila, es diputado de Morena, con esta iniciativa en contra de la apología del delito. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, diputado. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Pues igualmente, pues ¿cómo tomar esta iniciativa? ¿Cuáles son los puntos centrales? Pues mira, yo lo que diría primero es que el Código Penal Federal ya establece de forma muy clara cuál es la apología del delito, cuándo existe apología del delito, cuáles son los términos de la apología del delito. Y está incluso sancionada con jornadas comunitarias e incluso tiene como tipo penal si alguien lleva a cabo una conducta delictiva inspirado en quien promovió la apología del delito. Nosotros lo que estamos agregando es una adición importante que permite clarificar y darle más herramientas al juzgador y al Ministerio Público Federal para que se entienda muy bien que la apología del delito tiene que ver con la glorificación de este tipo de actos delictivos, ¿no? O de conductas que promuevan de alguna forma la violencia contra las mujeres. Esa adición lo que va a permitir evidentemente es, pues primero un tema de inhibir, ¿no? De forma muy contundente que haya apología del delito, pero también contribuir a un esfuerzo deseable, porque si bien es cierto que lo ideal sería no llegar a escenarios de prohibición, porque nosotros en el movimiento estamos convencidos de que la máxima que debe prevalecer es la creación de derechos y prohibir que se prohíba, lo importante es que se empieza a construir una conciencia social y sobre todo ayudar a que no se vulneren de alguna forma los derechos de las y de los niños, ¿no? Que son los sectores más vulnerables y que pueden ser sin duda influenciados por este tipo de letras, por este tipo de guiones que de alguna forma glorifican los delitos, ¿no? Y bueno, aquí el tema de la polémica, digamos, yo diría que es una línea divisoria entre lo que es una canción pagada, digamos, porque eso se da, hay narcotraficantes que pagan a ciertos autores para que les compongan canciones y luego se vuelven famosas, ahí sí yo creo que pues habría que estar en contra de todo eso, pero también podría haber canciones que se compongan, digamos, como eran los viejos corridos de la Revolución Mexicana, narrando hechos, sin exaltar, simplemente narrando hechos. ¿En dónde estaría la línea divisoria y quién establecería esa línea entre qué es una cosa y qué es otra? Eso es justamente, creo que acabas de tocar un tema muy importante. Lo que pretende exactamente nuestra iniciativa es eso, porque hoy como estaba la legislación, el término era apología del delito y se acabó. O sea, hoy ya estabas sujeto a la consideración absoluta de un juzgador, es decir, a la determinación absoluta de un juzgador. ¿Qué estamos agregando nosotros? Estamos dejando muy claro que tiene que ver con la glorificación, digamos, con la conducta de incitar a cometer un acto delictivo, de promover una actitud delictiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues hay historias, ¿no? Que se pueden contar de muchas cosas, ¿no? Y esas historias, si no tienen un claro objetivo de promover que alguien más cometa esa conducta ilícita, pues no está generando ninguna apología. Simplemente está contando una historia, está dando un guión. Pero sí creemos que, por ejemplo, hay hoy día eh, grupos musicales, cantantes que sí promueven claramente este tipo de conductas delictivas, en donde de alguna forma se glorifica a los que lo hacen, se les deja como si fuera un camino oportuno, y en esa lógica pues nos parece que debe haber un criterio mucho más claro de qué es apología y qué no es apología del delito. ¿Y qué tan clara debe ser la ley, ¿verdad? Para que esta iniciativa, para evitar que una vez que sea publicada, digamos, algunas autoridades se confundan, en algunos juzgados, y no la apliquen bien, ¿no? Y censuren algo que no debería ser censurado, ¿no?
Sí, a ver, ya incluso hay criterios de la Corte Internacional de Derechos Humanos que establece en casos, por ejemplo, sin duda de racismo, de apología de conductas delictivas, de conductas que tienen que ver también con la promoción de actos ilícitos, que es recomendable que existan sanciones en las leyes. Nuestra ley ya lo contempla, es lo que yo he referido mucho, ¿no? Nuestra ley ya es muy clara en términos de que hay penas y hay sanciones para la apología del delito. La idea es eso, ¿no? La idea es cuáles son estas expresiones que deberían de inhibirse y cómo estas expresiones, con un código penal mucho más claro, pues pueden contribuir sobre todo a la máxima más importante, que es buscar como sociedad generar una conciencia común para que cada vez más personas decidan de alguna forma, pues no promover este tipo de conductas, ¿no? Y no sé si contemple esta iniciativa algunos casos que se dan, por ejemplo, en algunas colonias donde hacen fiestas muy seguido, que incluso se cobra por estas fiestas, en donde ponen ese tipo de música, que es una apología del delito, a todo volumen y molesta a vecinos. Eso también entraría de esta, dentro de lo que habría que pues prohibir. Pues mira, más que, reitero, prohibir, lo que busca es inhibir. Incluso la ley ya hoy contempla jornadas de trabajo comunitario, me explico, para quien cometa este delito. Lo que yo quiero reiterar y me parece bien importante es que necesitamos empezar a construir una conciencia colectiva. La ley no es suficiente, la prohibición jamás será suficiente, por supuesto. Lo que necesitamos es crear esta conciencia colectiva en donde todas y todos los mexicanos promovamos los valores que más nos enaltecen, porque las y los mexicanos somos de veras gente de primera en el mundo y tenemos muchas cosas más que presumir que temas que tienen que ver con el narcotráfico, o temas que tienen que ver con cosificar a las mujeres o con de alguna forma objetivizarlas, ¿no? Y en esa lógica, lo que tenemos que hacer todas y todos son acciones que de alguna forma contribuyan a esta conciencia colectiva, ¿no? Ya demasiado daño hicieron las políticas públicas que en 2006 lanzó el presidente Felipe Calderón y que fue creando esta cultura de desigualdad y de promoción de la narcocultura. Hoy lo que necesitamos es nuevamente empezar a promover los valores que definen a nuestro país. Hoy Y en brevemente, esa lógica, perdón, sí, brevemente porque se nos acaba el tiempo, pero ¿qué dicen los demás partidos de oposición? les gusta, fíjate que les gusta. Yo he hablado con varios grupos parlamentarios, coinciden en que es importante de alguna forma regular la apología del delito. Entonces, yo creo que varios partidos se van a sumar. Algunos tienen posturas más radicales en la lógica de incrementar las penas, de incrementar las multas. Nosotros pensamos que eso no funciona, que lo que funciona es esfuerzos colectivos que generen más conciencia. Pues sí, estamos muy al pendiente porque es todo un tema, hay mucha polémica, como muchas cosas que están polarizadas en el país, en particular está muy polarizado, sobre todo en esas regiones del norte, en muchas zonas del país, es un tema muy, muy delicado y ojalá que se llegue aquí por lo menos a un buen cauce, digamos, con esta iniciativa, ¿no? Así es, Iván, yo también creo que es algo importante, sin duda genera polémica, pero también creo que al final de cuentas muchas y muchos se van a sumar a este esfuerzo para que este tipo de cosas cambien en nuestro país. Estaremos muy al pendiente, muchas gracias, diputado. Gracias, Iván, hasta luego. El diputado Arturo Ávila de Morena. Vamos a una pausa, regresamos.